la palabra de Dios que de su trono hay un río, amén, y que todo lo que toca ese río cobra vida. El río simboliza al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que produce vida y que está produciendo frutos, amén, frutos de transformación, paz, gozo. Hey. Cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, no, no, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye aquí. Una vez más, las puertas se abren. Señor, cautivos libres son. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada nos detendrá, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí. Todo lo que tiene gozo, un fuerte grito y con palmas arriba, vamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hola a todos, mi nombre es Melanie, pertenezco a Cielos Abiertos y hoy quería contarles mi testimonio.
A principio de año, del año pasado, comencé a hacerme unos estudios médicos, dado a que estaba teniendo algunos malestares en lo que es la garganta, el dolor de oído, me costaba respirar por las noches. Bueno, todo eso me hizo que yo me empiece a ver con el médico. En principio los estudios no habían salido nada, pero uno de los últimos me salió que tenía una infección en la laringe y que eso estaba causando todo ese malestar. El médico me había dado 2 opciones. Primero había un medicamento que tenía efectos secundarios muy fuertes o directamente una operación y eso lo iba a sacar de raíz. Yo no quería optar por ninguno de los dos, pero bueno, con el médico vimos que quizás la posibilidad era mejor directamente estar en una operación. Pero antes me dio un medicamento que ese no lo sacaba de raíz el problema, pero iba a aliviar los síntomas mientras tanto. A fin de año, más o menos en diciembre, comencé a hacerme lo que es el prequirúrgico y bueno, cuando ya estaba todo, habíamos programado la operación para enero más o menos, me cita el médico para decirme los resultados, para ver en qué estado estaba. Y yo le había dicho anteriormente que no iba a volver a entrar al quirófano y él me había dicho y cómo iba a ser y yo le dije que estaba confiada y tranquila en que no iba a ser así. Entonces, bueno, cuando me cita me dice que tenía una noticia para darme, que al final no iba a haber operación porque la infección ya no estaba y lo que estaba inflamado desapareció. Lo primero que salió de mí fue decirle, yo te dije que no iba a pisar otro quirófano y él me dijo que si yo tenía un Dios al cual agradecerle que lo haga. Y yo le dije que sí, que daba gracias a Dios porque una vez más veía su mano sobre mi vida. Y bueno, hoy quería animarlos a ustedes también a que confíen y crean en que Dios tiene el cuidado de sus hijos y que si están pasando por alguna situación de salud, de saber que Él no pierde el control y que si lo hizo conmigo, también lo pueden hacer con ustedes. Así que bueno, los animo y los aliento a que en fe puedan seguir creyendo y paz y gracia. Aleluya. Aleluya. Señor, en este tiempo, en este hermoso día, pido de tu gracia, Señor, al compartir las sagradas escrituras y que iluminación pueda venir más y más a nuestras vidas. Que comenzara a abrir la palabra y que sean abiertos como el Señor Jesús en el camino a Emaús le abrió las escrituras y se le abrieron también el entendimiento. Que en este día tome lugar el abrir las escrituras, pero también a muchos se le pueda abrir el entendimiento. Gracias, bendito Padre. Gracias, precioso Dios. Amén. Amén. Le invito, si puede tomar su lugar, que tome allí su asiento. El día jueves estuvimos hablando acerca de la realidad de la vida del Espíritu y no de esa idea del cristiano, que no está mal, es correcto vivir en el Espíritu. Pero cuando dije esa idea de cristiano es que hay veces hay como una simulación, una idea de que vivir en el Espíritu es estar todo el día hablando en lengua, no haciendo esto, no haciendo lo otro. Eso sería una vida sin sentido, sin propósito, aislada, ¿no? Sino, lo que yo hablo es que cada día se nos haga más presente, más claro, más evidente, más vivencial la realidad de la naturaleza, de la vida del Espíritu Santo dentro tuyo y dentro mío y operando en nuestras vidas y a nuestro favor. Yo estaba meditando mientras Juli estaba cantando y pensaba en esto que hoy tenemos, que son las computadoras, y yo me acuerdo cuando comencé a conocer por allí por el año 2000 lo que se llamaba el sistema operativo, antes del 2000 el DOS, y se hablaba de esos sistemas operativos. Y lo que
que es una característica del ser humano, que cuando está acostumbrado o practica algo o hace algo de una forma, ya lo hace desde una manera, le cuesta cambiar. Y le cuestan los cambios. Yo me recuerdo que nosotros teníamos un programa especial en DOS para cargar los datos de la iglesia, y después Windows invadió todo y comenzamos a ver que era mejor y todo, pero costó el cambio. Y cuesta mucho a alguien que comience, que hace algo, comenzar ese proceso para moverse a otra posición. Y lo que yo pensaba es que hoy los hombres que están en la avanzada de la tecnología, lo que hacen es que, como a la gente le cuesta el cambio, lo que producen es que eso quede obsoleto. Entonces uno tiene que cambiar sí o sí. Entonces crean algo que tu sistema ya no funciona al otro. Entonces uno tiene que cambiar sí o sí, porque ya esa forma de programa que estaba en tu computadora no va a funcionar y vas a perder todo, y aparte no sirve ni tu computadora ni tu conexión. Entonces así es como el hombre y la mujer ha producido los cambios. Por ejemplo, usted no se da cuenta, pero si hoy usted tendría un celular del año 2010 y de pronto casi seguro que WhatsApp no lo podría contener y otras cosas, no está capacitado, te queda obsoleto, no sirve. Entonces, ¿qué hace uno? Cambia, pero cambia por no quedarse afuera. Y entonces cuando yo apenas soy alguien que prende computadora y la usa, nada más no conozco nada, simplemente sé prender y introducirme, pero mi hijo, que está más así, y hay veces hablamos de que Europa tiene otro sistema y en la China hay otro y así. Entonces uno se da cuenta que hay diferentes sistemas operativos en el mundo. Y en el hombre y la mujer, cuando hablamos de la vida del espíritu, estamos muy acostumbrados a la vida física humana, o a costumbres o a sistemas terrenales, y por eso nos cuestan mucho los cambios. Y entonces hablamos de abandonar, de cambiar, de salir, de transicionar, pero es que nos cuesta. El punto es que debemos, si esos métodos, sistemas nos quedarían obsoletos, seguro que cambiaríamos, porque nadie quiere quedarse afuera de. Es como que nos moveríamos y decimos, bueno, si tengo que hacer esto y si me quedo afuera, lo hago. Por ejemplo, yo el otro día, sin darme cuenta, bajé del auto sin la mascarilla, sin el barbijo, el tapaboca, y comencé a caminar y no me di cuenta que me faltaba el tapaboca. Vi que 2 personas me miraron así como diciendo, ¿y este loco de dónde salió? ¿No? Y yo seguí caminando y seguí caminando, y de pronto me di cuenta que no tengo el barbijo. Ahora, volví a buscarlo porque en el comercio no me van a dejar entrar. Entonces, hago el cambio por causa de la presión, podríamos llamarle, por causa de la exigencia de la sociedad, por causa de que si no quedo fuera del sistema y no puedo comprar lo que quería comprar, o no puedo adquirir lo que fui a adquirir y sería una pérdida de tiempo, entonces voy y me coloco el barbijo. Entonces, tenemos que ver que en el reino de Dios, cuando hablamos la vida del Espíritu, es que hay hoy en día tantos sistemas operativos, culturales podríamos llamar, en cómo se comportan diferentes culturas, diferentes rangos sociales, económicos o rangos de edad, ¿sí? de época y tiempo, tienen diferentes patrones y comportamientos y conductas. Yo escuchaba hace unos años un programa de televisión y en ese programa se entrevistaba en la misma cárcel al delincuente, y un delincuente estaba ahí. Entonces el periodista le pregunta y le dice, ¿vos por qué estás acá? Y él dijo, 10 minutos en un Mercedes-Benz, 10 años de preso. Entonces, claro, no quedaba claro qué era eso.
este delincuente comete un robo. En ese robo a la persona que le roban tiene un vehículo Mercedes-Benz y él tenía el deseo de manejar ese Mercedes-Benz. Como ya lo estaba robando, se quedó con el auto también. Y dice, no anduve más de 10 minutos, llevo 10 años en la cárcel por andar en Mercedes-Benz. Entonces, ese es un sistema en el cual él cree que para subir al Mercedes-Benz es a través de un revólver, opera por la violencia, pero no se da cuenta lo caro que le costó. Porque cuando decimos que no hay valor para pagar una vida, que una vida vale más que todo el oro del mundo, la realidad es que 10 años de vida no es como de pronto el agua que puede ser recuperable, está contaminada, pero hay maneras de purificación o de cosas. La vida es un bien irrecuperable, así que no hay manera de ponerle valor. Pero esa persona cree, o muchos creen, o hay unos sistemas que dicen, bueno, yo para llegar acá, yo para hacer esto, yo para funcionar en esto, creo que este es el camino, este es el sistema, este es el método, esta es la ruta. Y tenemos que comprender y que también cuando nosotros estamos en una iglesia y somos partícipes de una casa y estamos siendo administrados por un líder, un pastor, es que estamos trabajando para que comience a comprender que en el reino de Dios y la vida de función o operativa en el Espíritu Santo es completamente diferente a todo lo que viviste antes. Entonces, el punto sería, si no cambias, vas a quedar obsoleto. Decirle a que está a tu lado, vas a quedar fuera. El Señor lo dice claramente, pero como la vida sigue, lo que mostrábamos el día jueves, no es que mostrábamos, íbamos al relato bíblico, es que cuando tomamos allí de que la comunicación, la relación entre Adán y Eva y el Padre Celestial que lo crea para gobernar, señorear con una tarea, un propósito, con un origen y un sentido preestablecido, y el Dios le dice, mirá, si comés de ese árbol, le había brindado todo, había un sistema de vida, una función de vida, un sistema operativo que el hombre se sentaba, se alimentaba, gobernaba, él señoreaba en los peces del mar, como decíamos en las 3 dimensiones, en el aire, el agua y la tierra. Y podía funcionar de esa manera y lo estaba haciendo. Pero le dijo Dios, no comas del árbol, porque el día que comés vas a morir. Ahora, vemos por la Biblia que biológicamente o físicamente Adán y Eva siguieron viviendo, pero se produjo la muerte en el espíritu y nunca más volvieron a tener esa vida. Bueno, nunca más no, porque Dios hizo ahí una tarea de redención, pero cambiaron completamente el orden. Entonces, ese hombre, Adán y Eva, que estaban para la administración y la gobernabilidad de la tierra y estaban con una función, perdieron el sentido y el propósito. Y el sistema cambió por completo. Entonces, cuando tenían toda la provisión, ahora le dice, ¿sabes cómo es el sistema? Con el esfuerzo de tu cuerpo, vas a tener que comenzar a labrar la tierra. Vas a tener que esperar el ciclo y la tierra te va a devolver el fruto de la tierra. Y a eso lo llamamos que va a ser con el esfuerzo y el sudor de la frente. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando estamos hablando la vida en el Espíritu, una vida como hijo de Dios, un realineamiento, que tenemos que transicionar muchas cosas, es que hay sistemas que el diablo ha dispersado por esta tierra y que las personas las siguen haciendo porque es así, porque viene años, pero necesita ser cambiado. Yo tuve una conversación telefónica en esto hace unos días atrás, un tiempo atrás, con un hombre, y entonces él me decía, mire, yo tengo un compromiso tanto y necesito. Y yo le digo, ¿y cuál es ese compromiso? Entonces él me dio una explicación y era un compromiso innecesario y era mucha plata innecesaria. Entonces yo le digo, mire, lo podemos hacer de esta manera y se ahorra todo esto, porque eso... Dice, pero ¿cómo lo hicimos toda la vida? Y toda la vida hicimos así. Le digo, no, se puede cambiar. Y se ahorra dinero. No. Ahora,
no lo tenía, pero tampoco no quería cambiar. Porque hay veces es como una fuerza centrífuga que las personas siguen el impulso. Por eso nosotros tenemos que reconocer la realidad de la vida del Espíritu. Y al ver y al conocer la vida del Espíritu, la realidad de la vida del Espíritu, rendirnos a su voluntad y permitir ese señorío, porque Jesús lo dijo claramente, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, si nosotros nos guiamos por el instinto, estamos en una función animal. El animal se guía por instinto. Y bueno, yo más o menos a medida que la voy viendo, te guías por instinto. Bueno, yo me guío más o menos según lo que veo. Entonces te guías por los sentidos. Sos gobernado por los sentidos. Entonces nosotros tenemos la opción en el sistema divino operativo del cielo de la función del Espíritu Santo. Y que Él nos puede guiar y nos puede revelar. Dice, Él les va a revelar todas las cosas. Pero como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo a nuestra manera, de nuestra forma, como ya lo hicimos toda la vida, nos cuesta cambiar. Pero si no cambiamos, vas a quedar obsoleto o vas a quedar fuera, no vas a poder ser parte. Porque la vida está en Él. Cuando Adán peca, realmente muere en el Espíritu. Y todo lo que tenía como tarea o propósito pierde todo completamente el sentido, porque pecó y ya no tenía claro ni para qué estaba ni cuál era su función. Y hasta la comprensión de Adán era como algo más dentro de toda esa creación, cuando Dios lo puso como Señor para la administración de lo que Dios tenía. No era sudor de la frente, era una vida de relación y comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, es que hay un reino, hay un sistema operativo oscuro que no se sabe a dónde se va, ni a dónde se llega, ni cómo se vive, pero hay un reino de luz, que Jesús lo dice claramente en Juan: yo soy el camino y yo soy la vida. Y el que viene a mí no andará en tinieblas. O sea, debemos tomar esas decisiones de operar y funcionar en ese orden. Hablábamos de Adán como una iglesia sin Dios, una iglesia sin Espíritu Santo. Porque la iglesia soy yo, la iglesia es usted, y estuvimos hablando. Una persona con la habitación vacía, ausencia del Espíritu, ausencia de propósito, ausencia de sentido. Entonces ahí usted puede ver por qué una persona se mete una droga en el cuerpo que lo deja, 12 horas, 5 horas, según el efecto, en un lapso de tiempo, viendo lo que quiera o alucinando lo que quiera y perdiéndose la realidad, porque perdió todo sentido. Pero es un sistema operativo de felicidad. La persona cree que su estándar de logro o de meta o de objetivo o de ser un poquito mejor o más feliz es teniendo eso. Es pudiendo adquirir eso y eso le produce. Entonces lo adquiere de otra manera y es una manera operativa autodestructiva. Es el diablo viniendo a trabajar. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 4. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo 4. Dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo, cosmos, sistema malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo
por nuestro pecado. Él se rinde y se entrega y produce los cambios o el cumplimiento de la justicia de Dios para liberarnos a nosotros, porque la justicia sería muerte y Dios nos dio vida, porque el que nunca pecó fue hecho pecado por nosotros, y entonces Él nos redime a nosotros y se entrega y da su vida por nosotros, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, pero Él nunca pecó, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, para cumplir el amor, la justicia de Dios en nosotros y manifestar ese amor por usted y por mí. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Entonces aquí nos habla del presente siglo malo. Colosenses 1, 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad, del gobierno, del dominio, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, usted tiene que saber que ya ahora usted está en otro reino, y en ese reino las cosas son completamente diferentes. No estoy hablando de cuando asistimos a la iglesia y tenemos ciertos patrones de conducta que de pronto podemos cambiar porque estamos en la casa del Señor. No, sino de cuando en el Espíritu Dios nos sacó de esa vida que nos tenía bajo pecado, bajo maldición, y nos trajo a una vida redimida. Estábamos bajo el reino de las tinieblas y Él nos traslada al reino de la luz, y aquí lo dice claramente, al reino de su amado Hijo, el cual nos ha trasladado al reino de su Hijo. Entonces usted y yo somos parte de este reino, y en este reino que hoy tenemos, el sistema en el cual funcionamos es completamente diferente, y usted tiene que saber que nos ha sido suministrado el Espíritu Santo para funcionar en este reino. Y en este reino, que es el reino de Dios, tenemos que producir los cambios, porque todo lo otro te va a dejar fuera del sistema. Porque este es el sistema del reino de Dios. Aunque el diablo continuamente te quiera mostrar imágenes, te quiera mostrar falsedades, porque Satanás es mentiroso. Te quiera mostrar que usted dice, yo soy un hijo de Dios y tengo estos principios. Yo tengo esta conducta. Yo, por haber dicho la verdad, con funcionar con principios del reino, fui perjudicado. Tranquilo. Usted está operando en los principios del reino, sí, pero el otro mintiendo, engañando, sacó ventaja, logró los objetivos. Tranquilo, usted confíe en la vida del Espíritu y cómo el Espíritu te va a llevar a toda la verdad y cómo el propio Espíritu va a producir los resultados favorables para usted y para mí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice así: y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Eso es lo que tenemos que tener en este siglo malo, en medio de todo este sistema que opera a nuestro alrededor, de delincuencia, de mentira, de funcionar en las maneras del reino de las tinieblas. Nosotros operamos como hijos de luz en este sistema. Dios dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, en el sistema social de este mundo, en ese sistema operativo, tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí ese sistema. Nuestro Señor nos muestra el éxito, el milagro de cómo Él venció. Y nos está diciendo a usted y a mí que somos más que vencedores. Entonces, vamos con unos puntos. Solo puedes vencer este mundo si eres un creyente nacido de nuevo. No vas a vencer con la fuerza. Yo la tengo clara, yo voy a hacer esto, lo otro. No se vence con sudor de la frente. Por eso nosotros necesitamos comprender la realidad del Espíritu.
No se vence con habilidades o capacidades terrenales, humanas. Bueno, yo tengo muchos años, yo tengo mucho recorrido. No se vence de eso. Solo se puede vencer este mundo o el sistema o la forma en la cual funciona este mundo si eres un creyente nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo y no tenemos la vida del Espíritu y somos esa nueva criatura, entonces es imposible. No tenemos la capacidad para vencer. Seremos parte del sistema, seremos atrapados por el sistema. Entonces, uno, ¿cómo debe funcionar y operar? Entonces, uno debe preguntarse, ¿lo que estoy haciendo lo que me pareció a mí? ¿Lo que yo entendí que estaba bien? ¿O realmente busqué la dirección y la guianza del Espíritu? Porque todos queremos que las cosas no funcionen bien y encontrar los resultados y hacerlo de la mejor manera y llegar al objetivo y que ese objetivo me produzca la satisfacción deseada. Pero no siempre es así. Entonces, cuando yo lo hice o apunté o me desarrollé hacia eso, lo hice bajo un instinto terrenal, porque tanto los salmos como los proverbios habla de aquellas cosas que son dulces al paladar, al primer sabor, pero después tiene una amargura que parece que es imposible de quitar. Cuando habla del joven que está caminando por las calles sin rumbo, sin sentido, y de pronto aquella mujer lo seduce en una esquina, en el lugar de las decisiones, en los lugares donde hay dos direcciones, en esa esquina que uno puede o seguir derecho o doblar derecha o izquierda, es el lugar de decisiones. Esas decisiones, ¿bajo qué orden estoy operando y cómo funciono? Bueno, yo hice lo que a mí me parecía mejor o lo que más me convenía. Entonces funciono con un instinto animal de preservación, porque estamos hablando de cómo operar en el Espíritu y ser gobernado a través del Espíritu de Dios. O sea, necesito hacer una revisión de eso y hacer una revisión a través de la palabra y a través de las Escrituras. Por eso nosotros continuamente hablamos acerca de elevar el estándar. Y muchas veces lo tratamos de nivelar con cosas terrenales, pero la realidad es que lo espiritual no es medible con cosas terrenales, no es con un logro de una propiedad o un vehículo o un título deportivo o estudiantil, no. Es medido completamente desde otra plataforma y con otra naturaleza. Entonces nosotros necesitamos saber que como hijo de Dios, como hombre y mujer que nacimos de nuevo, y que tenemos la realidad de la vida del Espíritu, empezar a producir los cambios necesarios, porque si nosotros funcionamos con otro sistema operativo, ya Dios lo dice y está establecido en la palabra, vamos a quedar fuera. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿qué está diciendo? Que la que no escucha, no solamente no lo sigue, pierde el rumbo, no es alimentada, no es cubierta, no es protegida, porque el pastor tenía esa función, cuidar las ovejas, sustentarlas, guiarlas, proveerles buenos pastos. Por eso dice el Salmo, yo soy el buen pastor, Jehová mi pastor y nada me faltará. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a oír la voz del Espíritu? Y es como lo hablamos hace semana, y es como nos dice Romano, si no hay vida del Espíritu, Dios es Espíritu, le va a hablar a tu espíritu, mis ovejas oyen mi voz. Y si no hemos nacido de nuevo y estamos decididos a operar en la nueva vida, en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo, y nosotros queremos utilizar los otros sistemas, no funciona, nos van a dejar fuera. Entonces Jesús dice, mis ovejas me siguen. No solamente oyen, sino que me siguen y me obedecen. Ahora, el otro no lo quiere obedecer, no está incapacitado. Le es imposible porque no se conecta. ¿Y por qué no se conecta? No es porque no quiere conectarse, no es porque no quiere apretar play en el botoncito o power es para darle energía. No se conecta porque no oye y no puede oír
porque Dios habla de espíritu a espíritu. Dios le dice a tu espíritu, y cuando Adán y Eva pecan, se cortó el espíritu y Dios se le aparece y ellos se esconden atrás de un árbol. Cuando tenían que tener la comunicación con Dios, el orden cambió por completo. Ese hombre que hablaba con el Padre Celestial y Dios venía en las tardes y tenían ese diálogo tan hermoso y Dios le daba las indicaciones y bueno, llama a los animales y ponele nombre a Adán, porque a Adán se le dio la facultad para ponerle nombre a los animales. Y Dios le dio la libertad, y se te parece este y esto, y empezaron a llamar a todos los animales, a todas las bestias. Y a Adán le iba poniendo nombre. Pero un día se le aparece Dios cuando la relación se había desconectado. Y ese hombre que debía operar, cuando Jesús está diciendo, mis palabras son espíritu. Entonces lo que Él habla y lo que sale de su boca es espíritu y tiene que tener otro espíritu para recepcionar esa directriz, esa orden que Dios está soltando desde el cielo. Ahora, si nosotros queremos pararnos y funcionar como Pedro, cuando quiso defender a Cristo, allí en el monte de los Olivos, y lo vinieron a capturar y Pedro sacó una espada, ¿qué utilizó Pedro? El sistema que él sabía. Bueno, vienen los soldados, nos defendemos con los soldados y nos escapamos. Jesús le dice, no, mirá, si yo necesito escaparme, mi papá me puede mandar ángeles con una sola legión, que son miles, a esto, y primero que con un ángel lo matamos, pero con una legión me quedo acá tranquilo abajo del olivo, mientras los ángeles hacen el trabajo por mí. No necesito que vos saques la espada. Nosotros empezamos a operar en otras funciones. Por eso tenemos que empezar a medir las cosas desde las Escrituras, medir las cosas desde el Espíritu. Tenemos que traer a la realidad del Espíritu. Quiero traerle Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, Dios es espíritu y produce espíritu y da vida a espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo dice claramente. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Porque todo lo que es nacido de Dios, lo que nace del espíritu, vence al mundo, a ese sistema. Entonces no lo voy a vencer con fuerza. No lo voy a vencer con patrones y formas y métodos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué nos dice Hebreo? Que todo aquel que le busca o que le invoca, crea que Dios existe, que Dios oye, que hay un Dios y que ese Dios que existe contesta la oración, sabe dar buenos regalos, es generoso, sabe honrar a sus hijos, bendice a sus hijos, honra a sus hijos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese creer en que ese es el Hijo de Dios y que nacimos de nuevo y que somos criaturas y que nuestros pecados son perdonados y fuimos trasladados. Seguimos viviendo en Buenos Aires, muchos de nosotros en la ciudad de San Miguel y teniendo actividad. Pero ocurre lo que dijo Jesús. Estamos, pero no somos. Estamos en esta ciudad, pero no somos parte del sistema. Nosotros funcionamos completamente diferente a ese sistema.
operamos en una función completamente diferente a cómo opera o funciona ese mundo. Ayer, en un momento, quedé a solas con uno de mis hijos. Entonces, hablábamos de personas que realmente han terminado frustradas, vidas bloqueadas, dañadas, y hablábamos con respecto a tantos casos. Hay veces allegado, hay veces del ámbito público, deportivo, social, y que realmente han querido manejarse de otra manera para alcanzar tal vez esos objetivos que produzcan cierta satisfacción, cierto placer o cierto deleite. Y yo le hablaba de personas, de cómo el diablo las hace vivir de las migajas y que realmente los lleva a una posición de esclavitud, donde con la migaja genera un conformismo, como el hijo pródigo que se fue de la casa del padre y estaba a punto de comer la basura que comen los cerdos. Y lo peor es que para comer la basura tenía que pedir permiso al señor de ese basurero, a Satanás. Así te trata el diablo. La parábola nos muestra un padre con dos hijos. El que se quedó en casa tampoco supo operar, tampoco supo tomar lo que le correspondía y funcionar como un hijo correcto. El que se quedó en casa hasta tenía resentimiento. Dijo, ¿cómo? Yo trabajo tanto y me porto bien y no te pedí nada y nunca me maté un corderito, ni lo comí con mis amigos, ni hice ninguna fiesta. Y el padre dijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Vemos dos hijos operando en una manera completamente incorrecta. Ese es un cuadro de una pintura. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Mire, en el libro de Primera de Crónicas de los Reyes, el versículo 28, dice, hablando acerca del rey David, vamos a leer del 26 en adelante. Dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel, la nación. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Mire lo que dice, murió en buena vejez. ¿Cómo murió? En buena vejez. Quiere decir que murió con varios años. Lo dice luego, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Si lo medimos humanamente, es rey, vive una vida lleno de días, y fíjese que muere con riqueza, gloria, y transfiere a la próxima generación. El hijo Salomón sigue con el reino. Ahora, le entrega un reino en esplendor y en conquista por todos lados. Y Dios habla de David y dice, el dulce cantor de Israel. Y dice que David tenía un corazón como el Padre. Pero es interesante que en un diálogo que tiene Dios con David, porque David cometió, no es el único pecado, pero siempre se habla del pecado con la vecina que tomó la mujer de Urías el Eteo. Pero David no solamente se acostó con la vecina y adulteró, sino que lo mandó a la muerte al hombre, mintió, hizo muchas cosas. Y Dios lo reveló a través del profeta Natán. Y Natán vino y habló con David. Pero ¿sabe lo que le dijo Dios en un diálogo? Te saqué del fondo de las ovejas. Te puse en el trono más alto de todo Israel. Te di la casa de Saúl.
y te di toda la gloria, venciste a todos tus enemigos. Y Dios le dice, si me hubieras pedido, te hubiera dado mucho más. Entonces, con una mente, cuando yo leo, muere lleno de días, lleno de riqueza, y con todo ese esplendor, ¿qué sería mucho más? ¿Cuánto más hay en Dios? Por eso nosotros tenemos que comprender la vida en el Espíritu. ¿Sabe cómo es la vida en el Espíritu? Es que Dios en esta tarde nos diría, tengo para vos, Roberto, Teresa, como se llame o como te llames, cosas que ojo no vio, ni nunca un oído humano ha escuchado, ni el deseo del corazón ha sido tan grande. Yo la tengo preparada para los que me aman. Si este rey David que conquistó, vence, gana, triunfa, teme a Dios, Dios le dice, si me hubieras pedido te hubiera dado, aún tengo mucho más. Por eso dice que las riquezas son insondables, no hay manera de calcularla, contarla. Hay abundante riqueza en Dios. Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su bondad. Por eso todo aquel que le busca, crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo invocan. ¿Cuál es lo que ha vencido al mundo? Esa fe. Nuestra fe en Él. Aleluya. Es la fe en Él. Póngase de pie, por favor. Que en este hermoso día el Espíritu Santo le esté hablando a tu espíritu de que hay que abandonar, salir, dejar muchas funciones de este mundo. Cristo fue crucificado para nosotros ser libres. Y cuando hablamos de mundanalidad, es la adopción de actitudes, valores, hábitos y comportamiento de la cultura humana, no la del cielo. Lo digo de vuelta. La mundanalidad es la adopción, es operar en el sistema operativo mundano, terrenal. Es la apropiarse, tomar actitudes, valores, hábitos y comportamientos de la cultura humana sin medirlos según el estándar de la palabra. Son medidos humanamente a criterio personal y no lo estamos midiendo ni en el Espíritu ni por la palabra. Conéctate en el Espíritu y en esta tarde Dios te dice cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, ni oído lo ha escuchado. Yo lo tengo guardado para usted y para mí. La profundidad, la realidad, la naturaleza de la vida en el Espíritu de Dios. Sabaso, Macoro, Mantere, Mondó. Bendito Rey. Levanta tus manos. Bueno es Dios.
eres bueno, bueno sos. Empezá a recordar todas las cosas que pasaste y viviste. Porque en todo momento Dios ha estado contigo. En todo momento Él va a estar contigo. No te dejará, no te desamparará. Siempre que busquemos hacerlo parte de nuestra vida, siempre que lo pongamos en primer lugar, su fidelidad, su gracia, su amor, nunca va a fallar. Siempre que lo pongamos en primer lugar. Por eso ahí donde estás, decirle: Dios, yo a vos te tengo en mi primer lugar. Yo a vos te pongo en el primer lugar. Yo a vos te pongo en el lugar que te corresponde. Me tomo de tu mano y no me suelto nunca. Porque tú no vas a dejarme, tú no vas a abandonarme nunca. Te amo, Cristo, te amo. Y una vez más, tú nunca me dejarás. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. ¿Te animás a aplaudir y cantarlo? Tú no me dejarás, no me dejarás caer.
Vamos a aumentar la intensidad de los aplausos.